desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Continuamos en punto de partida, como todos los juegos, con alguna columna especial de distinto índole, que tenemos acostumbrados a tener. Hoy, hace unos días que no venía, Erika Jack va a estar con nosotros para hablar, por supuesto, de derecho laboral, a quien le damos bienvenida. ¿Cómo estás, Erika? Muy bien, muchas gracias por la invitación, como siempre, y un gusto estar acá. Venimos llegando, a fin de año. Remándola como se puede, pero acá estamos. Acá estamos tratando de aportar algo. Sí. Pero, para que el año no se acabe en noviembre, estamos haciendo fuerza para llegar a diciembre. Sí. Y pensando de manera muy racional de que todavía nos queda un mes que no termina nunca. Sí, porque aparte se suma la vida social de cada uno, nos empezamos a despedir del año como si no existiera un mañana. Entonces, eso al otro día, después de despedir el año, al otro día tenemos que estar trabajando y haciendo las cosas, pero cuesta. Pero acá estamos, como corresponde, ya digo nuevamente, tratando de brindar algo, un poquito de esclarecimiento sobre determinados aspectos. Por supuesto. Bueno, las vías de comunicación 091 99 1210 más 598 si está fuera del país, 091 99 1210 tanto por Telegram como por WhatsApp. También, síganos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde colgamos este contenido en versión de un podcast. Así que vamos a ver, hoy vamos a hablar de un tema de cómo proceder para hacer una demanda. Si tenemos, porque a veces uno dice, no, pues me echaron, yo voy a hacer una demanda. Y no es tan fácil, no es solamente decir, me echaron y voy a hacer una demanda. ¿Por qué vas a hacer una demanda? Siempre lo primero a veces que siempre se piensa es en hacer una demanda o en buscar algún beneficio porque te echaron o lo que sea. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, Erika, ¿te parece? Me parece no es que estamos buscando para hacer una demanda a alguien, ¿eh? No. Es que es exactamente como tú lo planteaste. Muchas veces el trabajador, como primer aspecto para ordenarnos, tal cual como tú dijiste, muchas veces el trabajador, cuando se encuentra en un dilema de esas características que tú nombraste, lo primero que dice es, yo voy a demandar a mi empleador. Pero luego vemos que esta pretensión que uno tiene inicialmente, después cobra una vida y cobra un trayecto. Hay que cumplir una vía procesal dentro de un marco judicial que, hay que saber un poco qué es lo que puedo esperar, qué es lo que yo tengo que dar, dónde estoy parado. Obviamente que todo esto el trabajador lo va a hacer de la mano de su abogado. No es un proceso que lo va a vivir solo. Pero, de todas maneras, la columna de hoy de lo que podemos hablar es que el trabajador sepa un poco a qué se va a afrontar y cuáles son las posibilidades que tiene y qué significa eso de voy a demandar. Claro. ¿Qué significa? Pero también si tenemos los elementos necesarios para hacer una demanda, porque a veces vos llegás y quieres una demanda, pero no tenés los elementos. Pero no tenemos los elementos. Entonces, voy a tratar, Carlos, de ser ordenada, de que la audiencia siga el hilo. Cualquier cosa, obviamente me vas cortando algo que no quede claro. También que los que nos estén escuchando, obviamente, puedan, si están en una situación de estas características o si están pensando en proyectar una demanda, y lo digo entre comillas, luego voy a explicar por qué entre comillas, sienta de que se le puede orientar
mínimamente de manera general. Ahí va, exactamente. De manera general, abuelo de pájaro. Sí, Entonces, ¿qué yo voy a reclamar a mi empleador? Yo voy a reclamarle rubros. Rubros que ¿en qué se traducen? En plata. Bien. Entonces, estos rubros que se traducen en plata puede ser estando yo trabajando o estando yo desvinculado de la empresa. Esto es importante porque las personas piensan muchas veces, en algunas ocasiones, de que solamente yo puedo accionar contra mi empleador cuando ya no pertenezco a esa empresa. Y no es así. Y voy a poner un ejemplo clarísimo. Yo hace años que estoy haciendo horas extras, hace años que estoy trabajando o trabajo de noche y a mí no me pagan la tarifa de un trabajo nocturno. A mí no me pagan las horas extras. A mí yo no gozo del descanso intermedio. Entonces, yo hago la cuenta y digo, bueno, a mí la empresa me está debiendo tanto. Ahí yo, cuando tengo un reclamo económico, ahí es donde yo puedo empezar. Porque no es la demanda, es el inicio de una trayectoria vamos a decir, de un proceso. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el trabajador se puede enfrentar al dilema que no sepa quién es su empleador. Él va, trabaja, trabaja, cobra, pero no sabe de dónde viene el dinero, no siempre es una relación tan directa que yo sé que fulano y mengano. Bueno, entonces nosotros también tenemos una protección en estos casos de que yo puedo accionar contra mi empleador actual, contra mi empleador ex, el pasado, y también, por ejemplo, trabajo en una SRL. Y bueno, yo puedo demandar a la empresa, puedo demandar a los socios solo por rubros salariales. Todo esto que estoy diciendo lo va a vivir el trabajador con el abogado, pero o puedo demandar un grupo económico. Un grupo económico, de manera general, son varias personas jurídicas o varias, vamos a decir, varias empresas que se unen para desarrollar o facilitar una actividad. Entonces, lo que quiero decir con esto es contra quiénes puedo. Obviamente que después el abogado del trabajador es el que va a ver a quién mejor, qué es lo que mejor corresponde, etcétera, etcétera. Pero básicamente es para decir, el trabajador por ley está legalmente está habilitado para accionar aún no conociendo directamente a su empleador. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es tener una claridad de lo que yo voy a reclamar. Esto es independiente del abogado. El abogado viene después. Primero que hay que hacer un análisis interno, como cualquier trámite que uno va a iniciar. Uno tiene que saber exactamente, bueno, ¿qué voy a reclamar? Yo estoy segura de que no me lo pagaron. ¿Por qué? Porque yo tengo de plazo 5 años para atrás para reclamar. Entonces capaz que después de 3 años yo no tengo tan claro las horas extras que cumplí, si me las pagaron, no me las pagaron, dónde tengo el recibo. Esto es la vida real. Sí. Entonces yo tengo 5 años y luego, si estoy, por ejemplo, desvinculado, yo tengo 1 año para hacer, vamos a decir, el primer trámite, que lo llamamos conciliación. Abro paréntesis. Si yo no tengo claro, por ejemplo, el tema de los cálculos, el tema de decir, yo no sé si acá me pagaron la nocturnidad o si el tema de los cálculos, el trabajador puede agendarse y puede ir al Ministerio de Trabajo, que ahí le hacen el cálculo. Eso es algo que, bueno, que los trabajadores generalmente lo saben, pero no está de más decirlo. Entonces, el primer paso que vamos a dar es guiarnos por la ley madre de los procesos laborales, que es la 18572, que esta ley es, vamos a llamarle el paraguas de los procesos laborales. Nos dice cómo tiene que ser el proceso, nos indica absolutamente todo. Y a su vez vamos a ir de la mano del Código General del Proceso, que es una ley que, para que se
para no entrar en detalles, es una ley que nos dice cómo son los procesos y todo lo que concierne a la vida procesal en nuestro país. Esta ley lo primero que nos dice es hay que conciliar. Entonces yo tengo al trabajador que tiene una cifra, tiene los rubros y tiene identificado a su empleador. No importa. No importa. Con estos datos, la ley nos dice lo primero es conciliar. Entonces, para esta instancia yo ya tengo un abogado. Ahora vamos a ver cuándo no se necesita abogado. En esta instancia yo tengo un abogado. El abogado va a pedir una conciliación en el Ministerio de Trabajo. Estamos en vía administrativa. No estamos ante vamos a decir, un trámite. Acá no hay un juez, no estamos en un juzgado y no es juicio. Vendría a ser un arreglo entre las partes. Entre las partes. Bien. Con un mediador y cuyo resultado va a tener consecuencias. Pero vamos por partes. El abogado pide la conciliación. Esto porque yo lo que trato es de recrearle al trabajador que se encuentra en esta situación los aspectos más cotidianos que va a vivir en este proceso. Que ya, repito nuevamente, todo lo que digo es muy general y el trabajador siempre va a estar siendo contenido por su abogado que le va a explicar absolutamente todo. Pero bueno, esta columna se trata de eso, se trata de ilustrar un poco lo que va a vivir. Entonces se pide una conciliación, que es, como tú dijiste, un arreglo entre partes, con un mediador. Se va a esta conciliación, por ejemplo, si el trabajador no va a esta conciliación, puede revivir esta instancia, puede pedir nuevamente y a la empresa se la multa. ¿Cómo yo voy a esta conciliación? ¿Cómo llegué a esta conciliación? Con un pedido al Ministerio de Trabajo diciendo, bueno, este trabajador, esto lo va a hacer el abogado obviamente, va a decir, este trabajador que se llama fulano de tal, que vive en tal lado, que trabaja en tal lado, que ingresó a tal fecha, que, por ejemplo, egresó, por ejemplo, porque ya dijimos que no, a tal fecha. Sí. Una pequeña foto de la situación, reclama rubro, monto, liquidación. Va con eso. Va al ministerio con su abogado y va a la persona, a la empresa que se demanda con su abogado. Y ahí, adelante del mediador, del ministerio, siempre en vía administrativa, se puede llegar a un arreglo. Entonces, ¿cuál es vamos a decir, cuál es la consecuencia de esta instancia? Es con lo que yo salgo. Porque, claro, yo voy a salir ahí con un acta. Tenemos, hipótesis 1. Concilié. El empleador llegó con una oferta o se generó en esa instancia una oferta y, bueno, al trabajador le sirve y se arregla a lo que se llegó entre las dos partes con un acta. Se arregla todo en esa acta. En esa acta tiene que figurar qué se le va a pagar, cómo se le va a pagar, cómo va a recibir el dinero, en qué fecha recibe el dinero, si es en cuotas, cuándo son las cuotas, qué pasa si no paga una cuota. Todo eso va a ir en un acta. Lo importante de esto es que esa acta es un título de ejecución. ¿Esto qué significa? Que el trabajador no es que se va con una promesa, se va de ahí y dice, ay, me van a pagar. Le van a pagar. Porque, sí. Porque esa acta al trabajador lo que le permite es ejecutar ese crédito, entre comillas, que generó en esa instancia del ministerio. Bien.
Ahora, ¿qué pasa si no concilia? Si el empleador dice, bueno, no, yo desconozco todo, yo no sé, desconozco los hechos que me plantean, desconozco los rubros que debo, los montos, entonces ahí se elabora un acta de inútil tentativa. Esta acta de inútil tentativa, a mí, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que me abre la vía judicial. Entonces, recapitulando, conciliación. Conciliación. Concilio, arreglo y se detalla absolutamente todo respecto a ese arreglo y el trabajador se va de ahí con un título de ejecución, que ya dijimos es, yo de alguna manera, a mí me habilita para ir otra vez a la justicia y de alguna manera obtener ese dinero. O no llego a ningún arreglo y a mí me permite con esa acta empezar la vía judicial. ¿Y por qué? Porque lo dice esta ley que nombramos, que es esta ley madre que guía todo lo que es el proceso. Esta ley madre hace una distinción. Entonces, para ordenarnos un poco, quedamos acá en la conciliación, sí. Abro un paréntesis por esta ley. Esta ley nos mandata a conciliar antes para comenzar la vía judicial. Nos dice también que si el reclamo es por debajo de las 20 URs, yo puedo ir a esta instancia sin abogado. Esa es la única vez que yo puedo ir sin abogado. Y a su vez esta ley hace una distinción entre el juicio laboral ordinario y el de menor cuantía, que tiene sus actualizaciones, pero estamos hablando de unos 81.000 pesos. Quiere decir que si mi pretensión económica no supera ese monto, yo voy a ir por la vía de un juicio de menor cuantía. Al trabajador, ¿qué le interesa esto de mayor cuantía, menor cuantía? Bueno, son los plazos, son plazos breves. Y luego, que esto sí es, que si yo cuando termino toda esta vía judicial, que va a resultar con una sentencia del juez, con un pronunciamiento, el juez va a decir, tiene razón, no tiene razón, esto y esto. Si yo estoy en menor cuantía, no puedo recurrir esa sentencia. Lo que dijo es, y se acabó. En el otro, si supera ese monto, yo ahí sí, obviamente, sigo toda la vía judicial y no me es favorable la sentencia, yo puedo pedir, puedo apelar esa sentencia, lo que significa que le puedo pedir a un tribunal superior de que revea y que obviamente emita un fallo. Bien. Entonces, ¿es más o menos claro? Sí, se entiende. Entonces ahora, ¿dónde estamos? El famoso mapa, usted está aquí. Se terminó la conciliación. No se llegó a un acuerdo. Yo estoy habilitado para seguir la vía judicial. Salgo de ahí con mi abogado, el abogado inmediatamente, me imagino, se pone a redactar la demanda. Acá empieza la demanda. Ahí va. Se redacta la demanda. La demanda, ¿qué características tiene que tener? Básicamente tiene que identificar, eso es todo trabajo del abogado, pero no está de más decirlo, identificar a quién yo le estoy reclamando, a quién le estoy haciendo reclamo. Le tengo que hacer una foto al juez. ¿Por qué? Porque el juez a mí no me conoce. Es algo que es básico, pero no por ser básico no deja de ser importante. Yo al juez le tengo que mostrar la foto de la situación, absolutamente todo. Es un poco más extendido de lo que hice en el Ministerio de Trabajo. Claro. Esto es, cuándo ingresé, cuánto ganaba, cómo era mi horario, qué tareas realizaba, qué categoría tenía, si egresé, cuándo egresé. Todo se lo tengo que... Esta es la primera foto de presentación para que el juez, cuando lea mi demanda, se haga un cuadro de lo que estoy, por qué estoy ante él. Que todavía no estoy ante él. Lo que quiero decir es
que yo lo que pretendo es estar ante el juez. Le presento una demanda de estar ante el juez. Bueno, el juez cuando lea mi demanda, cuando llegue a sus manos, tiene que tener la foto lo más clara posible. ¿Esta parte quedó entendida? Sí, perfecto. Perfecto. Una consulta. Cuando vos haces una demanda, podés, después que hiciste toda la primera instancia, ¿no? ¿Podés aumentar el monto? Bueno, ahora voy a eso porque todavía, pero está perfecta la pregunta. Vamos por la foto. Vamos por los rubros. Que estamos haciendo un esquema generalísimo de lo que yo tengo que poner. Se entiende. Estamos por la foto. Que la foto es decirle al juez, bueno, esta es la situación, esta es mi situación laboral. Vamos por los rubros que yo reclamo. Yo reclamo esto y esto. Y vamos por la liquidación. A mí de horas extras me deben tanto, de nocturnidad me deben tanto, de esto me deben tanto, del otro me deben tanto. Esta es mi liquidación y llegar a un número. Bien. 100. ¿Qué pasa? Si no me preguntabas, no me acordaba de decir esto y es muy importante. Dijimos la foto, dijimos el reclamo. El reclamo tiene que ir en concordancia con el reclamo inicial que yo hice en el Ministerio de Trabajo. Sí, por supuesto. Yo no, sí lo puedo mejorar, sí puedo mejorar, sí puedo actualizar, porque yo entre que fui al Ministerio de Trabajo y cuando ingreso la demanda, no tiene que, yo jorobé diciendo que el abogado sale y empieza a escribir la demanda, no, pasa tiempo. No tiene por qué ser automático. Puede haber un reajuste, se reajustan los rubros. Lo que no puede haber son cosas nuevas. Claro. Si existe, cuando el juez tenga la demanda en la mano y existe un rubro nuevo, el juez va a chequear y va a decir, bueno, esto inició con esto y esto, y hace un punteo y ve algo nuevo por ese rubro, manda a conciliar otra vez todo lo mismo. Entonces, como dijimos, los rubros presentados en aquella instancia, en el Ministerio de Trabajo, en vía administrativa, tienen que estar casados con lo que yo presento. Cosas nuevas se concilia de nuevo. Sí se puede mejorar y sí se puede, obviamente, actualizar. Bien. Pero no nos ponemos, no inventen. Acá no, por supuesto. No inventen. Bueno, eso es lo que tiene que, a lo que se tiene que llegar en la demanda en la primera estructura. Sí. ¿A quién demando y qué es lo que voy a poner? Por eso es muy importante la instancia del Ministerio de Trabajo en cuanto a los rubros. Uh-huh. No nos olvidemos que cada rubro lleva un cálculo. Y bueno, es algo que puede resultar un poquito mareador, pero hay que ser muy prolijo en eso. Repito, nuevamente, es un trabajo que va a hacer el abogado. De todo esto que estamos hablando, el trabajador se va a tener que acordar de muy pocas cosas, porque todo es trabajo del abogado y el trabajador siempre va a ser amparado y le va a hacer las consultas que sean necesarias y va a evacuar las dudas que tenga con su abogado. Pero bueno, entonces, después de esta primera estructura, todo lo que yo digo lo tengo que probar. Que ahí viene la parte que es el trabajo, a mi entender, el trabajo propio del trabajador. ¿Por qué? Porque el abogado tiene que tener una materia prima para trabajar. Sí, claro. Hay que tener. Se entiende, sí. Hay que tener. Si no estás en el aire. Si no, exactamente. Puede tener el trabajador toda la razón del mundo. Bueno, ahí necesita testigos y todo ahí eso, ¿no? Es cuando necesitamos probar todo. ¿Qué nos permite el proceso laboral por el carácter tuitivo que tiene el derecho laboral en nuestro país? Nos permite presentar, no tener limitación de la prueba. Bien. Esto es prueba documental, mails. Obviamente que tengo que presentar los recibos, mi historia laboral, etcétera, etcétera. Puedo presentar fotos, puedo presentar, como ya dije, mails, intercambios, cartas. Y a su vez, toda esta prueba
es simple. Yo no tengo que pagarle a un escribano que me certifique que esto, que lo otro. No, es sencillo. Yo tengo un mail, lo agrego. Yo tengo una foto, la agrego. No sigue el proceso de agregación de prueba de otros procesos judiciales en nuestro país. Claro. Entonces esto hace que para el trabajador sea más sencillo lograr su pretensión. Bien. Y ni que hablar que más económico. Entonces, está la parte de la prueba documental. Después viene la parte de los testigos. Bien. Que aquí me gustaría hacer, capaz que esta parte de los testigos va con reflexión, para no perder la costumbre. No, el tema de los testigos es así. Los testigos, una vez que son aprobados, vamos a decir, el testigo es prueba. Uh-huh. Claro, sí. Es prueba. Evidentemente. Es prueba testimonial, pero es prueba. Sí. Entonces, el testigo, una vez que es aprobado por el juez, el testigo pasa a ser del proceso, no es mi testigo. Claro. No es mi amigo que se va a sentar delante del juez. No, yo lo conozco, le digo que diga tal cosa y lo dice. No. Hay que tener mucho... Esta es la parte que el trabajo... porque la otra parte también puede usar el testigo. Exactamente. No solamente que la otra parte también puede aportar testigos, capaz que sí, capaz que no, pero puede, sino que el juez pregunta y las partes preguntan, y la pregunta de un juez no es la pregunta, no es como hablamos, no sé, en casa tomando mate. El testigo, si se presenta un testigo, tiene que ser un testigo que sirva. Y que objetivamente pueda probar lo que yo pretendo cobrar. Y verás, ¿no? El testigo no puede mentir. Entonces, esta parte, y esta es una parte que la produce, entre comillas, el trabajador. Porque el abogado no está en la arena. El abogado, por más que indague y que diga, bueno, pero este testigo vio tal cosa, el trabajador le va a decir, sí, vio que... Y después capaz que está delante de un juez y el juez pregunta de una manera que, como dice una colega, saca toda la grasa y queda el hueso y ve el hueso. Esa parte es muy importante para el trabajador, elegir de antes los testigos. Entonces, ¿cuántos testigos yo puedo presentar? Puedo presentar hasta 5 testigos por hecho. Para cerrar un poco el capítulo de la demanda en sí, de lo que es la prueba, que es la parte medular de mi demanda, porque yo todo lo que digo lo tengo que probar, la prueba que yo presente tiene que seguir los parámetros del Código General del Proceso. ¿Te acordás que cuando iniciamos dijimos, esto se rige por una ley madre, la 18572, y el Código General del Proceso? El Código General del Proceso es muy claro en cuanto a admitir la prueba. El código dice, el juez puede rechazar prueba que es manifiestamente inadmisible, innecesaria, impertinente, inconducente. Esto es, que en un proceso laboral se pueda presentar, no haya limitación para todo tipo de prueba. Esto no significa que el juez acepte todo. Es decir, la prueba me tiene que probar los hechos de manera irrefutable o lo mejor posible, circunscribiendo todo lo que yo presente a probar la pretensión que también presento y que también obviamente quiero cobrar. Entonces, la prueba en el derecho laboral, en el proceso laboral, es dinámica. Es una de las características que tiene, es el dinamismo. ¿Por qué? Porque yo los hechos negativos no los voy a probar. En el derecho los hechos negativos no se prueban. Entonces, yo tengo que probar, yo digo que mi empleador no me pagó determinados salarios. Yo no voy a probar de que el empleador no me pagó. El empleador es el que tiene que presentar los recibos, las constancias, las transferencias, absolutamente todo, y decir si lo pagué. Salvo las horas extras
que las horas extras es el trabajador el que tiene que decir, yo realicé las horas extras, yo tengo que demostrar que las realicé, y si las logra realizar, ahí el empleador es el que va a definir el quantum. Bueno, ya que probaste que hiciste determinadas horas extras, ahí se dirime cuántas horas extras se hizo. Pero bueno, este es el mundo de la prueba, que es absolutamente, y es muy importante, y es, entre comillas, trabajo de la persona que pretende cobrar. Es lo que le va a volcar al abogado la materia prima para luego trabajar. ¿Cómo vamos de tiempo? Tenemos unos minutos. Sí, unos minutitos. 15 minutos más tenemos. Entonces, se firma la demanda al abogado. Con esa firma el abogado queda investido para representar al trabajador. Obviamente lo puede cambiar al abogado, pero lo representa. Se fija una fecha de audiencia y se va a audiencia. Se va a audiencia con los testigos, vamos todos. Y la otra parte... Sí. ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué? Porque es una audiencia única. En esa audiencia se dirime absolutamente todo. Mirá vos. Y ahí vamos con todo. Entonces, o sea, no son varias instancias, una sola. Es una sola. Ahora, bien, se puede prorrogar una sola vez. Voy a explicar esto de la prórroga porque muchos trabajadores no entienden, porque se les dice, no, es una única y después resulta que hay otra. Se puede prorrogar por una única vez. Te lo voy a ejemplizar. Exacto. Voy a poner el ejemplo de esta manera. De esta manera. Es un partido de fútbol con un solo tiempo. 45 minutos de partido. Un solo tiempo. Ahora, en este partido, en estos 45 minutos, pasa algo. Por ejemplo, no se pudo diligenciar toda la prueba. Pasó algo. Entonces el juez dice, se juega otro partido. Se juega el segundo tiempo. Se juega otro tiempo. Claro. Que no es con 15 minutos, no es que hacemos un receso y luego, no. El juez dice, por esto y esto, el segundo tiempo se va a jugar, no sé, dentro de, y se fija una fecha. Bien. Pero el partido es uno solo. Bien. Siempre estamos jugando. Peñarol-Liverpool. Es uno solo. Eso es que puede pasar. Entonces, estamos en audiencia, llegamos a la audiencia, el trabajador va con su abogado y el empleador va con su abogado, estamos todos afuera. Esto es para ilustrar, para recrear lo que va a vivir el trabajador. Estamos todos afuera, la otra parte con los testigos, yo con el trabajador y los testigos. Sale la receptora, pide los carnets, entramos solo. ¿Quiénes entran primero? El juez ya está sentado y los que entran es el abogado, el trabajador, el abogado y el empleador. Hay unas mesitas con 2 sillitas y cada uno toma el lugar donde el juez disponga. Los testigos afuera. Todavía no tienen que aportar su testimonio. Ahí se comienza, se presentan las partes, hay una ratificación de la contestación de la demanda, básicamente es una instancia meramente procesal que al trabajador no le hace diferencia. Va a ver que el juez habla con un abogado, que el juez habla con otro abogado, y no le hace diferencia a lo que es ahí trabaja los abogados y trabaja el juez. Ahora, después de toda esta pequeña instancia del juicio, el juez va a decir, bueno, abogados, ¿pudieron hablar entre ustedes? ¿Se puede llegar a algún arreglo? ¿Y esto qué es? Esto es la conciliación. Claro. Pero ante un juez. Ante un juez. Y con rubros que pueden estar actualizados, que dijimos que el rubro en sí es el mismo,
pero que pueden estar actualizados, que pueden estar mejorados, y ante un empleador que quizás las circunstancias cambiaron y sí puede hacer una oferta. Claro. Entonces, el juez también permite, esta instancia es de los la instancia en la cual el trabajador tiene que prender las antenas. Obviamente que el abogado le va a decir, bueno, ahora es el momento que la oferta a ti te sirve. ¿Cómo estamos nosotros en este juicio? Lo que nos ofrecen no nos sirve. Estamos tan bien parados que seguimos adelante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa conciliación es cómo va a seguir el juicio. Sí, claro. Entonces, es muy importante esta instancia, y es muy importante también tener una mente fría, dejarse, ni que hablar, que el trabajador se deje asesorar y tome en cuenta lo que le está diciendo y lo que le está explicando su abogado, pero también el trabajador que piense por cabeza propia. Claro. Sí, te entiendo. Entonces, y que en ese momento también le explique al abogado, no, yo esto y esto, y que entre los dos vean y lleguen al mejor de los puertos, vamos a decir. ¿Por qué? Porque en esto que estamos acá, juez, parte, el juez generalmente por un tema de delicadeza le dice al abogado del trabajador, doctor, ¿no quiere salir un momento y hablarlo con su cliente? Es una instancia de privacidad donde ahí se pueden tomar obviamente que no van a dejar a la persona, la audiencia no se va a retrasar media hora mientras están hablando, pero sí le permite un marco de privacidad para ver los pros y los contras de aceptar la oferta del empleador. El juez también trata de mejorar las ofertas, tiene una función de mediador en esa instancia. En esa instancia. Cuando se pasa esa instancia ya tiene una sentencia. Claro, y ya obviamente que nunca está prejuzgando, sino que está tratando de mejorar la situación para concluir el proceso. ¿Por qué? Porque si ahí se acuerda, se concluye el proceso. Claro. No se sigue adelante. Entonces, estamos otra vez lo mismo. Si se aceptan las condiciones, se detalla absolutamente todo. Porque la condición no es solamente yo pido 100 y el empleador me dice 100. No siempre es así. Muchas veces puede decir yo pago 90 o pago 80 ahora y los 20 de tal manera. Y al trabajador le puede servir exactamente. Ahora, todas esas formas, las maneras, los montos, si hay cuotas, ¿cómo cobra? Es muy importante. Es el momento de que el trabajador se fije exactamente cómo va a cobrar. No es un tema menor. Sí, por supuesto. Porque puede decir, bueno, por transferencia, pero el trabajador no maneja bien lo que es el mundo bancario. Solamente retira el dinero y no puede tener... No obtiene una constancia de lo que le están depositando es efectivamente lo que se pactó, entonces prefiere cobrar de otra manera. Es decir, todo esto se negocia y tiene que quedar plasmado. Lo que no está en el expediente no existe en el mundo. Claro. Tiene que quedar plasmado. Entonces de ahí sale, y lo mismo, va a tener una sentencia, entre comillas, un papel que le va a decir, esto es lo que usted va a cobrar, y si no, tiene el poder de ejecutar al deudor, porque a partir de ahí el demandado pasa a ser deudor y el trabajador, que es un actor, en ese momento pasa a ser acreedor de tiene un crédito que bueno, que la justicia le dice, este crédito usted lo va a cobrar de alguna manera. Entonces, para terminar un poco lo que es todo, empezamos con la vía administrativa, seguimos en caso de no conciliar por la vía judicial, vimos qué es lo básico y principal que tiene que ir en una demanda,
Vimos el tema de la prueba, que es absolutamente fundamental, y después vimos en audiencia, una vez que estamos sentados, que cómo es el desarrollo de la audiencia. Ahora, cuando, y por ejemplo, si no se llegó a conciliar, si no llegó a satisfacer lo que la pretensión del trabajador, el juicio sigue y ahí sí van pasando todos los testigos, se los escucha, y ahí muchas veces, o puede pasar, que el juez pida el segundo tiempo. Claro. Que es una prórroga, entre otras cosas que puede hacer que se pida una prórroga y se pida otra audiencia, que no es ni complementaria ni nada, es la misma en otro tiempo. Entonces, para terminar y que no sea tan pesado, vamos a decir, a mí lo que me gustaría decir es que esta ley que rige todo este proceso es la manera que el legislador plasmó el carácter tuitivo de el derecho laboral. ¿Por qué? Porque vemos que se ocupa mucho de que el trabajador acceda a la justicia desde el punto de vista que le permite ese tipo de pruebas. Claro. Que, también debe adoptar las instancias, ¿no? A lo máximo, o sea, la conciliación o por otra conciliación. Exactamente. Los plazos, y yo creo, esto es una interpretación mía, me parece que los plazos también son bastante más breves que cualquier otro proceso, justamente porque se trata de que cuando el trabajador llega a esta instancia es porque quiere cobrar un dinero fruto de su trabajo. Claro. Entonces, la gratuidad del proceso, no para el trabajador no tiene costo este proceso, que Bien. no es un tema menor. Entonces vemos que es un proceso que facilita la llegada a la justicia del trabajador. Ahora, para cerrar, yo siempre estoy amenazando con cerrar, pero esta vez sí. No significa que el carácter tuitivo de esta ley, no significa que una vez cuando estamos frente o ante el ministerio o en la vía judicial, los dos platillos se equilibren. Ahí no significa que yo, por presentar cualquier cosa o por decir que me deben tal y tal rubro, el empleador no va a tener los mismos derechos a presentar su prueba, a decir que no, a que lo escuche un juez, todo exactamente igual. Sí, de antemano podemos decir que hay un cuidado hacia la figura del trabajador porque se entiende que en determinadas circunstancias no está en las mismas condiciones, pero eso no significa que el empleador no tenga exactamente las mismas formas de presentarse a ese proceso, de defenderse a ese proceso, de ser escuchado y de la conclusión. Porque el empleador también puede ir a claro. segunda instancia, todo es igual, eso es muy importante. Bueno, creo que en la general se planteó un poco los temas. Todo lo que hay que tener en cuenta a la hora a tener en cuenta. Lo último que te pregunté fue si se podía pedir más después de lo que vos tenés del monto cuando hace la sentencia del juez. No, la sentencia es solamente por lo que... No, me refiero dentro del juicio, de la demanda que estás haciendo, vos tenés una cantidad de rubro, pero por daño, por juicio, eso puede aumentar esa cifra. Claro. Eso lo va a pedir dentro de los rubros, se pide una actualización, porque cuando fue exigible era un monto. A eso yo me referí con que se actualizaba y se mejoraba. Claro. Bien. Entonces, haciendo diferencia de algo nuevo, un rubro nuevo. Por un rubro nuevo se concilia de nuevo y se empieza todo el trámite de nuevo. Por la actualización y el mejoramiento no, sumado a que como tú bien decís, se actualiza por el índice de costo de vida, porque desde el momento que fue exigible hasta que estoy ante la justicia, los montos varían. Hay intereses, hay un interés legal del 6%, hay una multa del 10% por el rubro no
no percibido en su momento. Puede haber daños y perjuicios perceptivos, puede haber, eso sobre la sentencia, eso lo dirime el juez. Entonces, cuando hacemos la liquidación, bueno, son de 10, se puede ir ese monto a otro valor, pero sí está contemplado lo que es los intereses, la actualización, la multa al deudor. Eso es muy importante. Para cerrar, y esta vez no te prometo que no amenazo más, pero lo que pasa es que después me quedo pensando y es... Bueno, a veces quedan algunas cosas, pero quedan cosas. Pero esto sí, el trabajador, tanto cuando va al ministerio como cuando va a un juzgado y tiene un juez adelante, aún conciliando en las dos instancias, aún llegando a un arreglo, en las dos instancias, sale de ese trámite, entre comillas, sin dinero. Esto lo tienen que saber. Claro, no es que cobra, no es que va y concilia y sale con dinero. No. El dinero se ve luego, después. Eso es muchas veces, ¿por qué lo digo? Muchas veces se supone que se sabe y no es tan así en la vida. Bueno, muy bien. Gracias, Erika, por habernos acompañado y darnos estas clases. La verdad que se aprende bastante. Y bueno, nos reencontraremos en la próxima. No sabemos si vamos a tener una más este año, pero si no, el año que viene seguro va a estar con nosotros. ¿Cómo no? Bueno, si nos da la fuerza y la energía, podemos tratar algún tema que sea de interés y que quede una pequeña semillita para la audiencia. Y si no, nos veremos hasta después de enero, sí, por supuesto. Aceptando amablemente tu invitación, como siempre. Bueno, muchas gracias y nos reencontramos. Muy amable, chao.